Hola a todos, aquí les comparto un nuevo spoiler de esta gran serie World Store basados en la novela GL. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Dios, no, ya somos adultas, señorita abogada, debes ser más educada. Bien, cuídate, niña. Dime si necesitas algo. ¿De acuerdo? Cualquier cosa. Haré lo posible por ayudarte. Nui colgó rápidamente la llamada. Algo urgente debía haber surgido. Cuanto más alto eran nuestros ingresos, menos tiempo libre teníamos y así era la vida. Nui estaba muy ocupada, pero aún así encontró tiempo para llamarme. Pensarlo me puso triste. En el momento en que me despidieron, todos mis colegas me ignoraron como si fuéramos extraños. Abrí Facebook en mi teléfono para distraerme, pero hizo que estos sentimientos negativos crecieran aún más cuando vi a mis antiguos colegas publicados en las redes sociales. Parecían felices sin mí y me dolió. Yo solía ser la chica de oro en la oficina, solía ser importante para todos. Sin embargo, cuando estuve en mi peor momento, ninguno de ellos se molestó si quieren enviarme un mensaje de texto. Así es en el mundo del trabajo. Solo somos amigos cuando es conveniente y cuando ya no les eres útil, simplemente se deshacen de ti. Es así de simple, ¿sabes? Antes de trabajar como secretaria, tenía un título en artes liberales, así que mi nivel de inglés era bastante bueno. Eso hizo que mi trabajo fuera mucho más fácil cuando era secretaria. No pensé que podría ganarme la vida solo con la tienda de comestibles. Pensé que también encontraría algún trabajo extra. Estaba considerando hacer algún trabajo de traducción. No tendría que ir a ningún lado, y todo lo que necesitaba era mi cerebro y mis manos. Incluso podría dirigir la tienda mientras trabajaba. Al menos no sería tan aburrido. Pero en ese momento tenía que tomarme un descanso. Una vez que decidí que me tomaría un descanso, me lo tomé completamente en serio. Durante más de una semana no hice absolutamente nada. Pasé mis días principalmente comiendo, holgazaneando y a veces viendo series de televisión. Me quedé adentro tanto tiempo que sentí que era hora de recomponerme. Dios mío, estaba cansada de solo mirarlo. ¿Podía rendirme en ese momento? Me quedé de pie en el medio de la tienda, sosteniendo un plumero, sintiéndome resignada. Tal vez era mi culpa por acostumbrarme demasiado a vivir en un departamento que tenía un espacio habitable pequeño. No estaba acostumbrada a una limpieza tan grande como esa. Aún así, mi objetivo del día era limpiar ese lugar a fondo, así que no podía rendirme antes de comenzar. Pasé por tantas cosas difíciles antes, mi jefe quisquilloso, mis clientes increíblemente molestos y esas reuniones aterradoras. No podía renunciar a algo tan trivial, ¿cierto? ¿Dónde diablos estaba mi orgullo? Entonces, puede pagar en la caja, señorita. Estoy pagando con mi tarjeta de crédito. ¿Qué estoy haciendo ahí? Te preguntarás. Estoy comprando un dispositivo que ahorra trabajo. Dijeron que el orgullo no llena el estómago, el dinero sí. Entonces, comprar algo que me ayudará en esto sería algo bueno, ¿verdad? Absolutamente. Manejé de regreso a mi departamento para buscar mi aspiradora, y esta romba parecía ser una buena opción además de la aspiradora, ¿verdad? Bueno, ya la compré, así que no había vuelta atrás ahora. Era la primera vez que salía esa semana, así que bien podría conducir. No quería que mi pequeña y encantadora bebé se pusiera triste porque su hermosa dueña no la condujera en absoluto. Conducir fue algo relajante cuando dejé que mis pensamientos vagaran libremente mientras controlaba el volante.
Decidí cenar en un centro comercial cerca de mi casa. Había pedido comida para que me la entregaran a domicilio todos los días, así que comer afuera sería un lindo cambio de escenario. Aparte de disfrutar de una buena comida, tenía pensado comprar libros.